Imaginemos la situación. Se cierra una venta importante, todo facturado, el impuesto calculado y de repente, al día siguiente, el cliente devuelve el producto. ¿Qué pasa con ese impuesto que ya se había contabilizado? Pues justo de eso vamos a hablar, de los ajustes fiscales que sirven para que las cuentas reflejen siempre la realidad económica final. Vamos a plantearlo de una forma muy clara. Se realiza una venta, se emite la factura correspondiente y se calcula el impuesto. Todo parece cerrado. Pero, ¿y si unos días más tarde se le hace un descuento a ese cliente? ¿O si decide devolver el artículo? De golpe, el impuesto que se calculó ya no se corresponde con la operación real. Veamos cómo se resuelve este descuadre. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, daremos una visión general de los ajustes. Después, nos pondremos en la piel del vendedor y luego en la del comprador. Analizaremos un caso muy especial, el del retiro de bienes, y descubriremos cuál es el documento clave que lo conecta todo. Y para terminar, sacaremos algunas conclusiones importantes. Empezamos con la sección 1, el panorama general. A ver, antes de meternos en los detalles de cómo ajustar, es fundamental entender las dos caras de la moneda del impuesto, es decir, el impuesto que se cobra y el impuesto que se paga. Son los cimientos de todo el sistema. Por un lado, tenemos el impuesto bruto. También se le llama débito fiscal. Para que se entienda fácil, es como una hucha. Por cada venta que hace una empresa, recoge un impuesto que en realidad no es suyo, es para Hacienda. Lo guarda ahí de forma temporal para luego entregarlo. Y al otro lado de la balanza tenemos el crédito fiscal. Este es el impuesto que la empresa ya ha pagado al hacer sus propias compras y gastos. La ley permite que este crédito se use para restar de la hucha del impuesto bruto. De esta forma, al final del periodo, solo se le paga a la Administración la diferencia entre lo recaudado y lo pagado. Sección 2. Vale, con los conceptos básicos ya claros, vamos a por la primera pieza del puzzle. ¿Qué ocurre cuando nos situamos en el lado del vendedor? Pues bien, el artículo 26 es el que nos marca las reglas del juego para ajustar ese impuesto bruto. Entonces, ¿cuándo exactamente puede un vendedor reducir ese impuesto bruto que ya tenía declarado? La ley es muy específica y nos habla de tres situaciones: cuando se aplican descuentos después de haber hecho la venta, cuando se anula por completo una operación como pasa en una devolución, o si simplemente hubo un error al calcular el impuesto en la factura original. Y ojo que aquí viene un detalle muy importante que nos enseña cómo funciona la ley. La base imponible no es más que el precio del producto sin impuestos. Pues bien, la norma da por hecho, sin admitir prueba en contrario, que si se hace un descuento, este afecta tanto al precio como al impuesto en la misma proporción. No vale decir, el descuento es solo sobre el precio. No, la ley lo aplica a todo. Y punto. Vamos con la sección 3. Ahora toca cambiar de lado y ponernos en los zapatos del comprador. Es de pura lógica. Si el vendedor ajusta lo que tiene que pagar, el comprador también tendrá que ajustar lo que se puede deducir. Y de esto se encarga el artículo 27. Y esto es genial porque muestra la simetría perfecta del sistema. Fijaos, el vendedor, que es quien concede el descuento, deduce esa parte del impuesto bruto que tiene que ingresar. Y el comprador, que es quien lo recibe, tiene que deducir esa misma cantidad de su crédito fiscal. Es un reflejo exacto. Esta tabla lo resume de maravilla. Para las devoluciones o servicios que se anulan, la regla es idéntica para ambas partes. Tanto vendedor como comprador deben ajustar el impuesto en proporción al valor que se devuelve. La idea, como siempre, es mantener el equilibrio fiscal. Nadie puede salir ganando o perdiendo indebidamente. Sección 4. De acuerdo. Ya tenemos controlados los descuentos y las devoluciones. Pero, ¿qué pasa en otras situaciones? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que regala productos como bonificación. Aquí es donde entra en escena el artículo 28, que es un caso bastante especial y merece que le prestemos atención. Fijaos bien en lo que dice el artículo. Es brevísimo. A diferencia de los artículos 26 y 27, que son muy detallados, este simplemente nos dice que los ajustes se harán de conformidad con lo que establezca el reglamento. Y esto es muy interesante, porque lo que hace la ley es delegar toda la complejidad. ¿Y por qué? Pues porque el retiro de bienes abarca muchísimos casos. Un regalo a un cliente, un producto para una campaña de marketing, el autoconsumo. Son situaciones demasiado variadas para una ley general. Así que, en la práctica, el artículo 28 es como una señal de tráfico que nos redirige al reglamento. Es ahí, en el reglamento, donde vamos a encontrar los detalles operativos. Cuestiones como, ¿cómo se valora un bien que se retira si no hay venta? ¿Se usa el precio de coste, el de mercado? ¿Qué documentos se usa si no hay una factura? El reglamento es el que da respuesta a todo esto para que el ajuste del crédito fiscal sea correcto. En resumen, la ley delega para ganar en flexibilidad y precisión.
Pasamos a la sección 5. Hemos visto las reglas para el vendedor, para el comprador, los casos especiales, pero nos falta la pieza que lo une todo. ¿Cómo se documenta esto? ¿Cuál es la herramienta que hace que un ajuste sea oficial y válido? El proceso es muy claro y siempre gira en torno a la nota de crédito. Ocurre el evento, una devolución, por ejemplo, el vendedor emite este documento. Con esa nota en la mano, el vendedor puede deducir de su impuesto bruto y el comprador, por su parte, la usa para deducir de su crédito fiscal. Es la pieza central del mecanismo. Y que quede meridianamente claro, esto no es una opción, no es una recomendación de buena práctica contable, es una exigencia legal. Así, con todas las letras. Tanto el artículo 26 como el 27 lo dicen de forma explícita. Todas las deducciones tienen que estar respaldadas por una nota de crédito emitida según la normativa. Sin ese documento, a ojos de la ley, el ajuste no existe. Sección 6. Y con esto llegamos al final del recorrido. Después de haber visto todas estas reglas, ¿cuál es la idea principal con la que nos tenemos que quedar? ¿Por qué es tan importante este mecanismo de orden y precisión? Vamos a resumir los puntos clave. Primero, la simetría es fundamental. Los ajustes de comprador y vendedor son un espejo. Segundo, los tres detonantes principales son los descuentos, las devoluciones y los errores. Tercero, la nota de crédito es la prueba indispensable, no es negociable. Y cuarto, el artículo 28 es un desvío que nos lleva al reglamento para los casos más específicos. En el fondo, todo este entramado de artículos, normas y documentos busca un objetivo muy sencillo, que el impuesto que se acaba pagando refleje la realidad final de una operación, no solo la foto inicial del momento de la venta. Estos ajustes son, en definitiva, el puente que une la transacción original con la transacción real. Y para terminar, una última reflexión que queda en el aire. Si cada ajuste, cada descuento, cada devolución exige una documentación perfecta y simétrica, ¿hasta qué punto el sistema de contabilidad de una empresa se convierte en su mayor activo para cumplir con la ley? O por el contrario, en su mayor riesgo si no se gestiona con absoluta precisión.